leyendo y de algunas reflexiones que han surgido a partir de esto, pero les invito a que si en el transcurso de la presentación surge alguna duda, algo que no haya quedado claro, con toda la confianza activen su micrófono y me lo hacen saber para que podamos aprenderlo entre todos. Espero realmente que esta conferencia sea de beneficio no solo para nosotros, sino también para los desencarnados que seguramente se están dando cita como nosotros, para comprender un poco más la naturaleza de nosotros los humanos. Entonces voy a empezar contándoles un poco. Esto tal vez no tiene nada que ver con espiritismo, pero me va a servir para explicarles algo más adelante. Hay un estudioso, un investigador japonés, Masaru Emoto, que él hizo una investigación hace algún tiempo, en 1989. Él lo que hizo fue una investigación por 8 años, en donde él coleccionó agua de diferentes lugares del mundo y la llevó a un estado de congelación. Luego él observó los cristales que se formaban con un microscopio de campo oscuro que permitía tomar las fotografías de la organización de estos cristales de agua. Entonces la teoría de él era que la música, como la música clásica, como lo pueden ustedes observar aquí, iba a generar patrones mucho más agradables y organizados que una música como el rock pesado. Otro ejemplo de John Lennon, la canción Imagine, al ponerle esta música al agua se generaba esta organización en los cristales. Él pudo comprobar ahí su teoría de que la música clásica iba a generar mejores resultados en cuanto a la organización de estos cristales. Y pensó, si la música hace esto, entonces seguramente las palabras hacen algo similar. Entonces empezó a trabajar con diferentes palabras e inclusive pensamientos. Se dio cuenta de que no era necesario verbalizar estas palabras, sino que solamente los pensamientos hacia el agua podría generar estas organizaciones. Entonces aquí hay algunos ejemplos de lo que pasaba cuando se emitían palabras o pensamientos como gracias, sabiduría, verdad, eterno, ángel, quiero, paz. Pero si nos damos cuenta, a partir de aquí comienza una desestructura en las moléculas, porque aquí le dice tonto, o aquí me enfermas, me caes mal, malvado, por ejemplo. Si se dan cuenta, hay una diferencia en la organización de las moléculas, que aquí habían creado patrones bastante agradables a la vista. Los últimos 2 recuadros que vemos aquí es agua contaminada antes de una oración, este cuadrito, y luego volvemos a ver esa misma agua de una oración y los cristales se reorganizaron. Acá vamos a entender por qué he incluido esto en la presentación, pero de buenas a primeras nos da una idea de cómo el pensamiento, de cómo lo que nosotros sentimos, decimos y hacemos tiene una incidencia. Si lo vemos en el agua, cuánto más será en otros seres encarnados o desencarnados, o inclusive en nuestra propia materia. Pues vamos a empezar con definiciones. Estas definiciones son tomadas del libro de los espíritus. Vamos a empezar con materia y espíritu. Materia es el lazo que sujeta al espíritu, instrumento que emplea y sobre el cual ejerce al mismo tiempo su acción. Quiere decir que esta materia es únicamente un lazo, no es lo principal. Queda claro que es el espíritu el que busca ejercer algún tipo de acción y que utiliza como vehículo esta materia. Entonces, ¿cómo podríamos definir espíritu? Según la pregunta 23, que es la siguiente, es el principio inteligente del universo. ¿Por qué? Porque la materia por separado no tiene pensamiento, no tiene decisión, pero el espíritu separado de la materia sí. En este sentido, podemos entender que cuando estamos hablando del universo,
una línea en nuestra vida que nos permite ir moviéndonos del punto A, que sería nuestro estado natural, el estado etéreo, el estado imponderable, es nuestro estado habitual de la vida, el estado espiritual, digamos. Y necesitamos llegar al estado material, que es como nos encontramos ahora los encarnados en la Tierra. Cuando estamos en el estado de materia, pues esa materia ya es ponderable para los ojos del humano. ¿Qué significa ponderable? Significa que lo puedo pesar, que lo puedo medir, puedo utilizar mis sentidos humanos para vivirlo. Pero nuestro estado natural no es el material. Entonces vamos haciendo en esta línea que había dibujado, vamos haciendo saltos. Y estos pequeños momentos en donde nos materializamos son los momentos que aquí, diríamos, estamos en el mundo visible, pero nuestro estado natural es realmente todo esto, el estado espiritual, donde regresamos a la patria espiritual. ¿Qué propiedades tiene entonces la materia? Hablábamos de la ponderabilidad, que yo puedo describir su peso, lo puedo medir, en cuanto a la materia que pertenece a la Tierra. Pero no podemos pesar y no podemos medir el fluido universal. No podemos pesar y medir fácilmente a un espíritu. Pero esto significa que están hechos de nada. Están hechos de nada de lo que nosotros conocemos. O sea, tal vez no le podemos llamar materia, porque la materia es un concepto terrenal que nosotros humanos utilizamos para explicar algo tangible, algo que se puede ponderar, pero desde el punto de vista universal será otra manifestación de la materia. No utilizaremos la palabra materia para esto, porque habrán otros términos que nuestro lenguaje no conoce, pero no es nada, la nada no existe. Y la materia es formada de un solo elemento primitivo. Quiere decir que todo lo que existe está formado de este mismo elemento primitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay diferencia entre el espíritu, el aire, el humano. Las moléculas elementales se modifican según las circunstancias. Quiere decir que van tomando forma de acuerdo a las necesidades específicas de ese tiempo, de esa circunstancia o de esa situación. Cuando hablamos de los elementos generales, se nos ocurre decir que los dos son el espíritu y la materia. Y esto es cierto, esos son los dos elementos naturales. La materia como la conocemos en la Tierra o como se puede encontrar en otros mundos. Algo bastante tangible, y el espíritu como algo más intangible. Está un Dios que es, junto a todo esto, genera lo que conocemos como el principio de todo lo que existe. Con las leyes de Dios en sus manifestaciones como espíritu o como materia. Pero el paso de espíritu a materia requiere de ese fluido universal, semimaterial, que podemos llamarlo, por ejemplo, un fluido eléctrico, un fluido magnético. Son todas las manifestaciones del espíritu que empieza a tomar forma de materia para poder crear el vínculo, la comunicación con la materia. Vamos a hablar más adelante del periespíritu. Probablemente, si han escuchado una conferencia de las que compartí en Génesis, les sonará familiar esta imagen que compartí en esa oportunidad. Es una imagen que para mí fue muy significativa para comprender de mejor manera cómo está compuesto el humano en la Tierra. Que nosotros tenemos claridad de que somos no solamente un cuerpo físico, no solo materia, también somos espíritu. Y en esto se basan nuestras creencias como espíritas. Pero además, entre ambos, vamos a encontrar otro tipo de fluido semimaterial al que le vamos a llamar perispíritu. Ese perispíritu
no es materia ni totalmente etéreo. ¿Cómo podemos reconocerlos en esta comparación que tenemos en pantalla? Vemos al jinete con su caballo y una carreta. Sin duda nos ponemos a pensar cuál de los tres es más importante. Inteligencia, ¿quién es el que dice las instrucciones? Pues queda claro que es. Por lo tanto, este va a ser las funciones del espíritu, porque es el que piensa y dirige al caballo, es el que mueve la carreta, es el que decide qué hacer con la carreta. Entonces, la carreta, que es lo que probablemente tiene menos tiempo de vida, va a ser el cuerpo. Se rompe, le ocurre cualquier cosa, simple y sencillamente el jinete toma su caballo y busca otra carreta y sigue adelante. La esencia, el espíritu del jinete sigue adelante, pero la carreta se cambia, porque eso no es lo realmente importante. Para eso, el espíritu necesita de un vehículo periespíritu, que en este caso es el caballo. El periespíritu es el que nosotros podemos entender como el hilo de plata, y aquí vemos esta representación en donde el periespíritu está en medio. De una forma más etérea y el cuerpo físico en una materia bastante más grosera. Cuando nosotros soñamos, los que tienen evidencia, en fin, lo que ven realmente es el periespíritu. No ven necesariamente un cuerpo físico, pero tampoco ven el espíritu que no tiene forma, sino ven una manifestación semimaterial que hace alusión al cuerpo físico. Entonces, yo puedo ver a la abuelita que falleció hace unos años y la miro un poco más joven, pero sigue siendo una fisonomía similar, porque el perispíritu adopta las características de la materia última, o con la que se siente más cómodo, para recubrir este espíritu y poder movilizarlo. Es decir, lo que hace el caballo. Y poco a poco va cambiando de vida hasta que cambia el cuerpo físico, cambia las manifestaciones, inclusive del espíritu. El espíritu de nosotros no es el mismo, el de todos los mundos, va a ir evolucionando también. André Lois dice que el perispíritu puede ser entendido como una cebolla con cáscaras. Entonces, recordamos que de un lado está el espíritu, luego viene el perispíritu y luego está la materia o el cuerpo físico. Ese perispíritu es el que guarda dentro de sí más que solamente que parece ya material, pero que no lo es en su totalidad. O sea, que es lo que nosotros miraríamos o lo que la gente comúnmente llamaría el espanto. Es ese cuerpo vital, lo que está hasta afuera. Es también llamado doble etéreo, que cuando el organismo, pues cuando está encarnado, el espíritu, genera ese ectoplasma, que es esa materia casi, es esa sustancia bastante material, que es la que utilizan los espíritus para poder comunicarse en una comunicación mediúnica. Pues esta es la más grosera de todas las capas. Esta capa lo que ayuda es a que el espíritu encuentre sintonía más fácil con la materia, pero no puede distanciarse tampoco tanto del cuerpo, y al momento de llegar a la desencarnación, esta es la capa que primero se va deshaciendo. El cuerpo astral, que sería lo que todavía tiene ya una forma definida, bastante cercano al cuerpo vital, el cuerpo mental, que es en donde se recogen las ideas, y el que más me llama la atención, que es en el que quiero enfatizar, es en el cuerpo causal. Esto es un concepto que, si bien es cierto, es parte del espiritismo, no es único y exclusivo para el espiritismo. También las corrientes orientales nos hablan acerca del karma. O sea, es una forma de guardar información que hace principalmente la individualidad del espíritu más evidente. ¿Por qué?
Porque este cuerpo causal lo que hace es guardar la información de todas mis deudas anteriores, de las causas que me creé en vidas anteriores. Por lo tanto, si yo golpeé, si yo insulté, si yo tuve, en fin, todas estas causas que yo me fui creando con mis propias manos, yo diseñé eso con mis propias manos, es información que está guardada en mi perispíritu y que sin duda va a repercutir en mi materia, en mi encarnación. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a permitir a mí encontrar una razón para mis enfermedades, para darme una razón de por qué estoy en el plano terrenal con ciertas entidades, porque seguramente en mi perispíritu guarda la necesidad de saldar algunas cuentas, de aprender de otros, en fin. Entonces, esta información está guardada en el perispíritu. ¿Qué dice el libro de los médiums? El libro de los médiums dice que el espíritu no es una abstracción, o sea, que sí es un ser definido, limitado y circunscripto. Conserva inclusive la forma humana. Sin embargo, a pesar de la ausencia del cuerpo, acredita su personalidad, tienen una forma, tienen la conciencia de su yo y de su individualidad. Es decir, que el espíritu, de que no tenga una forma definida, no lo hace que sea nada. Simple y sencillamente es una manifestación de este principio vital del fluido universal que no podemos ponderar con los conocimientos actuales de la Tierra. Y hablando del perispíritu y de estas formas semimateriales, semi-espirituales, nos damos cuenta que este libro de los médiums también nos hace referencia a ese fluido animalizado. Como consecuencia, entre ciertas personas hay una especie de emanación de ese fluido como consecuencia de su organismo. Y esto es lo que constituye los medios de influencias físicas. Entonces, de esta cuenta, este fluido puede ser tan grosero, tan cercano a lo material, que es lo que los espíritus pueden utilizar para hacer movimientos más groseros en la materia, tocar una puerta, mover un mueble, en fin. La Génesis nos dice que el fluido cósmico universal es la materia elemental, o sea, siempre es una forma de materia. Es una forma de materia primitiva, universal, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Y esto, aquí debemos entender naturaleza como algo más amplio, algo que no es nada más la naturaleza de la Tierra, sino la naturaleza de todo el universo. De la Tierra sigue siendo algo natural, la vida. En este sentido, podemos viajar en diferentes mundos y la materia va a existir en estados que para nosotros son desconocidos. El hecho que nosotros hayamos ido a la Luna, el hecho que nosotros vayamos a Marte, no implica que vayamos a ir a encontrar seres humanos. Y como no hay seres humanos, no hay vida. No necesariamente. Hay manifestaciones de vida, probablemente, pero que no son iguales a los de la Tierra. Entonces, esta es la forma en la que se van adaptando estas moléculas de acuerdo al sitio en donde están. Entonces aquí cobra sentido lo que dice Jesús de las moradas de mi Padre, que son muchas las moradas de mi Padre. Muchas que en algunos casos podemos verlas bien definidas, como el caso de la Tierra. El caso de la Tierra es un mundo de expiación y prueba que está dentro de niveles más bien bajos que altos, muy material. La materia aquí es bastante grosera. Aquí vemos, por ejemplo, otras manifestaciones bastante tangibles o ponderables desde el punto de vista material, pero puede ser que en la inmensidad del universo haya otros mundos que simple y sencillamente no son visibles para nosotros, por muy grandes que sean los telescopios que nosotros podamos desarrollar como humanidad. En ese sentido, podemos hablar del retorno a la vida espiritual, que hablábamos al inicio, que estábamos en esta línea, que es nuestra vida, nuestra línea del tiempo de nuestra vida, y que vamos saltando de encarnación en encarnación, y que de vez en cuando
se hacen periodos más largos o más cortos en el plano espiritual para poder reflexionar, prepararnos para la próxima encarnación, en donde vamos a venir a expiar nuestras faltas. La pregunta 153 del libro de los espíritus dice que la eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es transitoria. Entonces, si nos damos cuenta, lo que no sabemos dónde inició y no va a terminar es nuestra vida como espíritus. Pero los 90 años que vivamos aquí, los 50 años que vivamos aquí, sí, es algo transitorio, es algo pasajero, corto, fácil de cuantificar en nuestro concepto del tiempo como humanos. ¿Existe dolor en la separación alma-cuerpo? Esta es una pregunta que no se puede contestar con un simple sí o un simple no. Cuando hay una desencarnación, lo que ocurre es que el espíritu está regresando a su estado habitual, pero va a depender mucho de la franja vibratoria en donde está el espíritu que está desencarnando, de mi nivel vibratorio, para poder estar más o menos apegados al cuerpo. Yo lo veo como si fuera una fiesta de disfraces. Las fiestas de disfraces nos invitan a que nos arreglemos, nos pongamos pelucas, trajes hasta muy apretados, lo que sea necesario para dar vida a un personaje. ¿Qué pasa? Nos preparamos bastante, no sé, hasta, como les decía, peinado, maquillaje, zapatos que no usaríamos habitualmente, y lo que dura la fiesta, pues creemos que la estamos pasando bastante bien, un poquito de incomodidad, en fin, pero nos acostumbramos a eso. Cuando acaba la fiesta, de vista de lo humano, me tengo que quitar esta vestimenta grosera que me puse y que me costó un montón. Me lo tengo que quitar y es doloroso, no me gusta. Pero cuando yo me doy cuenta, desde el punto de vista del espíritu, que despojarme de esto me va a dar una sensación de paz, ese dolor cobra otro sentido. Me quito el disfraz y me acuesto en mi cama y simple y sencillamente todo se reinicia y vuelvo a la paz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente? Este dolor transitorio del cuerpo para el alma es un placer. Me doy cuenta que ese dolor, la encarnación que tuve, tiene un sentido en cuanto a la expiación y que genera un cambio en mí y me permite un avance en mis niveles de evolución. Esa separación es paulatina, la separación del cuerpo y el espíritu, y va a depender también del merecimiento, de los pensamientos, de los conocimientos que tengamos, cuánto miedo, cuánto dolor o cuánto va a tardar el espíritu en poder comprender el estado espiritual en el que se encuentra. Y de esta cuenta puede pasar años en los que el espíritu puede tener como un reflejo en su perispíritu un dolor que pertenece a la materia. Aquí hay otra información que me pareció bastante interesante, que es acerca de un estudio que se hizo en Holanda. Es un cardiólogo y los resultados están publicados en esta revista. Es un estudio acerca de las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias de casi muerte. Este cardiólogo hizo un estudio en 10 hospitales. De esos 10 hospitales trabajó con 344 pacientes y de los 344, 44 de ellos tuvieron una experiencia profunda que pueden relatar claramente de cuando clínicamente habían sido declarados muertos para el plano terrenal. Es decir, ellos no tenían vida para los aparatos de la tierra y resucitan. Y al regresar a bombear sangre, a generar oxígeno en el cerebro, para el cerebro, en fin, ellos pueden describir una experiencia profunda en donde nos entran muchos interrogantes. Bueno, voy a explicarles un poquito
la interrogante principal de esto. Es que con esta conciencia y la memoria, porque recordaban su encarnación, nos entra la pregunta, ¿en dónde está esa conciencia y esa memoria? ¿Estará en el órgano del cerebro o estará en el espíritu? Estará en el alma. Si está en el cerebro, debería funcionar solo cuando el cerebro esté activo. Pero recordemos que esta sería, digamos, la perspectiva realista. Esta perspectiva nos hace ver que para esta muerte tenía pues una parada cardíaca. Quiere decir que no estaba funcionando su corazón, no estaba bombeando sangre, y el electroencefalograma estaba plano. O sea, no había ninguna señal de vida de vista médico. Si el cerebro no está funcionando como tal, entonces nos cuestionamos si la conciencia y la memoria corresponden al cerebro como tal. La otra alternativa es que correspondan entonces al espíritu y que el espíritu esté utilizando el encéfalo, el cerebro, como un instrumento de expresión. Pero al separarse el cerebro del espíritu, el espíritu sigue teniendo esa conciencia y esa memoria, porque aquí seguían como base en esas experiencias que ellos narraron una percepción. Si bien es cierto, no era una percepción sensorial, quiere decir que no necesariamente olían, sentían el tacto o el gusto, pero sí percibían la información que estaba alrededor. También estaba presente la cognición, podían entender y crear pensamientos, la emoción de verse ahí, generaban ellos miedo, alegría, tristeza, asombro, y también su identidad, que esto forma parte de la memoria. Quiere decir que si el espíritu, separado del cuerpo, se sabía a sí mismo diferente a los demás, recordaba su existencia, se daba cuenta de otras cosas en el otro plano, podía seguir generando pensamientos y emociones, lo más probable entonces es que la conciencia y la memoria corresponden al espíritu y que nada más utilicen como un vehículo el encéfalo. La respuesta al cuerpo. La pregunta 132 del libro de los espíritus dice acerca del objetivo de la encarnación de los espíritus y que Dios impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Aquí debemos entender un poco la terminología. Impone no como un Dios castigador, sino es más bien la manera, el sistema que se creó para poder hacer la justicia divina. Que para esto no hay una descripción que me parezca mejor a mí que ese cambio en el título del cielo y del infierno por la justicia divina, que es comprender que este sistema en donde yo puedo venir a expiar mis faltas es nada más que el amor de Dios que me permite a mí irme perfeccionando y comprendiendo la perfección desde un lenguaje humano, porque no podríamos ser tan perfectos como Dios, pero nuestro lenguaje no permite describir la perfección de Dios, pero sí una mejora. Aquí podemos comprender entonces como algo mejor. Esto me gustó mucho y creo que fue el motivo por el que seleccioné esta frase. Para algunos como nosotros, como yo, es una expiación. Vengo aquí a saldar las cuentas. Vengo aquí a aprender, a pasar pruebas, dolor. Pero para otros es una misión, porque nos vamos a encontrar con seres encarnados que nuestra lógica nos dice, estos son espíritus avanzados, este es un señor, es una señora que va mucho más adelante espiritualmente. Es muy humilde, no se da cuenta ni siquiera de su humildad,
lo que nosotros en historia de la Iglesia Católica conoceríamos como algunos santos, la Madre Teresa de Calcuta, yo no sé, son seres que seguramente tenían un grado de adelantamiento mayor al resto de la población de la Tierra y que su misión es ayudar al adelantamiento del resto. Para alcanzar esa perfección deben soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal, es decir, las pruebas que tengo no son fortuitas, no son casuales, sino causales. Hay una causa y esa causa es creada nada más y nada menos que por mí. Es creada por mis encarnaciones anteriores. De esta cuenta tiene mayor sentido entender que ahora nací tales amigos o enemigos, con tales enfermedades, con tales problemas, en fin. No es que Dios sea malo, es que yo creé mi propio camino y que ahora necesito venir a expiarlas. Pero ¿cuál sería el mérito de expiar una prueba de la que yo tengo claro cuál fue el daño que hice? Entonces, yo tengo que hacer una aceptación. Lo difícil de esto es que es sin murmurar. Si yo no murmuro, es que pasa eso, y es que me enoja ser pobre, es que me enoja. Si le estoy murmurando, no estoy aceptando la realidad que yo mismo construí, y entonces no estoy pasando muy bien la prueba. Proceder, pero me voy a estancar. La ley de la evolución nos invita a creer que vamos en un continuo hacia adelante y que el ritmo de las decisiones que vamos tomando. A veces hago saltos bastante más grandes, a veces hago saltos más cortos y a veces elijo, decido, porque es mi libre albedrío, detenerme y estancarme en un estadio. Acerca de esto, André Luis nos habla del suicidio. Forma de comprender cómo el suicidio incidiera en una encarnación posterior. Lo que él expone es que si yo en una encarnación anterior me suicidé por envenenamiento, es probable que en esta encarnación yo tenga alguna enfermedad valvular o hemopatía, o sea, alguna enfermedad que tenga que ver con el corazón, con bombear la sangre o con la misma sangre como la leucemia. Si yo incendié mi cuerpo, puede ser que yo tenga problemas en esta encarnación con mi piel. La ictiosis, por ejemplo, tiene que ver con la piel escamosa, como si fuera de pescado, o cualquier otra enfermedad como esta que genera ampollas. La causa no está en qué hice de malo en esta vida para merecer esta enfermedad. Lo que hice fue desaprovechar una prueba a través del suicidio, incendiando mi cuerpo. Entonces yo necesito un recordatorio de que es una prueba que todavía tengo que pasar por no haber saldado bien la anterior. Aquí hay otros ejemplos. Si yo me ahogué con gas, con agua, podría tener problemas en las vías respiratorias, o si me ahorqué, alguna parálisis o algún tumor. Si me destrocé el cráneo en el suicidio, por ejemplo, puedo tener algún tipo de problemas con los reflejos, hidrocefalia, síndrome de Down, epilepsia inclusive, o si me tiro de un precipicio, tener problemas en los huesos o en los músculos. Entonces, esto nos hace ver que nuestra vida espiritual, continuidad, y que nada más la materia, que son estos circulitos que voy a colocar aquí, la materia se va conectando en esa vida espiritual. Yo creé mi propio futuro material con mi encarnación anterior, con mi espíritu, porque es un individuo hacia la próxima encarnación. Entonces, ¿de dónde viene la curación? Juana de Ángeles dice que la curación real solamente existe del interior al exterior, de lo más íntimo hacia el cuerpo físico. Esto significa que si yo entiendo esto, muchas de mis causas no pertenecen al cuerpo. Entonces yo no debo empezar a sanar únicamente mi cuerpo. Debo empezar a sanar las causas
de lo más íntimo, mis causas que guarda mi periespíritu, las causas de mi espíritu. De esta idea podemos encontrar el autoencuentro como una forma de curación. Que mis dolencias sean orgánicas en el cuerpo, psicológicas, mentales o espirituales, lo que yo debo curar es mi propio conocimiento. Debo encontrarme a mí y hacerle caso a esa vocecita que me dice a mí: venís a mejorar tu vanidad, tu enojo, la ira, el rencor hacia tal persona, en fin. Cuando yo autoencuentro mi espíritu, empieza a cobrar sentido el por qué hay una dolencia física y cómo debo aceptarla. Entonces, hay un gran componente causal en cuanto al espíritu, que viene de otras encarnaciones. Y dejar de lado es que estas enfermedades causadas por mis encarnaciones anteriores pueden también ser causadas por mis conductas actuales. Es decir, que no solo tengo que cuidar lo que ya hice, que ya debo, también tengo que cuidar de no crearme más causas para próximas encarnaciones, porque a partir de esta puedo estar viendo lo que generarme causas para mí. Aquí estaba recordando con mi hermana de un libro de André Luis donde él describe que llega al plano espiritual y tan suicida. Y él en su lucidez decía: yo no me suicidé, yo no me maté. Entonces el suicidio no solo ocurre con un arma, con dejarme morir moralmente, con empezar a tener conductas que vayan a matar mi organismo también. Entonces eso tiene que ver con mis conductas actuales y que en otra encarnación me lo podría lamentar bastante porque va a ser una causa anterior. Cuando hablamos del pensamiento, me surge la pregunta, entonces, ¿es una materia el pensamiento? Este pensamiento no necesariamente va a ser la materia como la conocemos. Es una forma nueva en la que los elementos atómicos más complicados y sutiles se organizan de maneras diferentes, pero que nosotros, los humanos, con la ciencia de hoy, los conocimientos de hoy, no podemos pedir en el mercado: deme una libra de pensamiento. No lo podemos cuantificar, ponderar, pero no significa que no exista. Y si existe, tiene algún efecto. Y como tiene ese efecto, podríamos hablar de una autocura. Analicemos este fragmento. Cuando se dice que un médico cura a un enfermo por medio de buenas palabras, se enuncia una verdad absoluta, porque un pensamiento bondadoso es portador de fluidos reparadores que actúan tanto sobre el cuerpo físico como sobre lo moral. A muchos nos habrá pasado que tenemos alguna dolencia y nos acercamos con alguien y alguien nos habla, nos da caricias con sus palabras, y eso es suficiente para hacernos sentir mejor. No nos dio ningún medicamento físico, pero sus pensamientos, sus intenciones, lo que emana, me curó. Porque el pensamiento tiene incidencia en la materia y en lo moral. Me puede estabilizar. Quiere decir que esos protones, electrones, neutrones, lo tengo entre comillas, no necesariamente van a ser los mismos que conocemos nosotros, pero sí es otra forma en la que estos elementos de la naturaleza se organizan. Seguramente no les es ajeno la tabla periódica. La tabla periódica de Mendeleev pues, nos habla de la naturaleza de la Tierra, y es una tabla que contiene datos de lo que se encuentra aquí en la Tierra. Los pensamientos, el espíritu, el perispíritu, seguramente necesitaría abrir otras varias columnas
en esa tabla periódica de los elementos, porque son otras formas de la naturaleza que no corresponden al plano terrenal de escribirlas, o por lo menos no en este momento. Aquí me surge la duda entonces, ¿cómo puedo curar mi cuerpo? O bien, ¿cómo puedo curar mi espíritu? Este es el japonés del que les hablé al inicio, que se llama Masaru Emoto, que es el que hizo el estudio acerca de cómo podríamos configurar los cristales del agua a partir de nuestros pensamientos, palabras, de la música, y ese es el hallazgo que me parece más significativo. El agua que recibió percepciones, en fin, intuiciones de amor, se configura en una forma bastante agradable. Parten del odio, pues el agua parece más sucia, desorganizada, y que parece no haber recibido un buen estímulo. Entonces, lo importante aquí es empezar a nosotros a perdonar nuestras causas y hacer las paces con que probablemente no fuimos ese espíritu sabio en aquella encarnación que nos permitió ahora tener consecuencias. Que el darme a mí pensamientos de amor no solamente me va a estabilizar mi cuerpo, va a estabilizar mi espíritu y va a estabilizar a los que se encuentran alrededor de mí. Entonces, esto es una imagen que creo yo que resume el por qué el espíritu y el cuerpo no deberían ser tratados desde mi punto de vista como cosas totalmente ajenas. ¿Por qué? Porque son manifestaciones distintas de este principio vital. Su sanación o la cura de las enfermedades del cuerpo también son importantes para curar en el espíritu. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Yo con esto estoy terminando las ideas principales de la presentación, que habíamos platicado con Valo, que era alrededor de 40 minutos. Entonces, algunos libros que utilicé como referencia. Este libro de El alma de la materia que me compartió Valo fue muy, muy interesante. Ahí está bastante de la información de lo que observaron ustedes, y los libros básicos, más el de los mensajeros, psicografiado por Chico Javier y dictado por el espíritu André Luis. Si hay algo que ustedes quisieran agregar, comentar, pues con mucho gusto. Por tan excelente exposición, está muy clara. Entonces queremos abrir el foro para las personas que tengan dudas o comentarios. Este es el momento, por favor, pueden. Aquí veo una pregunta en el chat que dice: ¿cómo afecta al espíritu el cambio vibratorio de la Tierra ocurriendo según algunos científicos? Bueno, aquí creo que es importante que tomemos conciencia de que la ley de la evolución no aplica únicamente a los humanos, sino como tal. La Tierra ha cambiado desde hace 50 años, hace 2000, hace millones de años, se ha transformado la Tierra y se va a seguir transformando. Entonces, más allá de afectar al espíritu, creo yo que lo que corresponde es que los espíritus que se van encarnando en la Tierra deben estar acordes al nivel vibratorio. Cuando yo todavía, por ejemplo, si el mundo sigue avanzando y yo ya no correspondo a este nivel vibratorio, soy reasignado a otro planeta en donde mis necesidades sean satisfechas. Pero el cambio vibratorio como tal de la Tierra no necesariamente afecta al espíritu por el libre albedrío, pero sí podría ser un determinante para que este espíritu ya no sea compatible con este plano. Entonces debe buscar otros. Y de la misma forma, si el espíritu empieza a tener un cambio vibratorio para bien, empieza a hacer mucho bien, mucha caridad, en fin, que es lo que dice
esta creo que es de mis preguntas favoritas del libro de los Espíritus, que es ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? Benevolencia para con todos, imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Si yo practico la caridad, seguramente mi nivel vibratorio va a cambiar. Entonces ya no va a empatizar la tierra y voy a tener que ser reasignado a otra tierra, que este es el objetivo y esto es como la meta. Pero lastimosamente a nosotros los humanos nos cuesta tanto porque decidimos seguir haciéndole caso a nuestros instintos como más groseros de la materia y los placeres de la tierra. ¿De qué forma puedo utilizar el agua para curar mi cuerpo? De las formas en las que se nos pueda pasar por la mente. Desde tomar un agua que yo con fe dejo en la noche a la par de mi cama y que está siendo magnetizada por los espíritus de muy buenas intenciones, desde meter mis manos en agua, mis pies en agua, eso estabiliza. Y esto no es únicamente por la acción de los espíritus, sino que esto pues tiene una explicación bastante cercana a las leyes de la naturaleza terrestre, que el agua estabiliza y el agua de por sí trata de mantener su propia temperatura, sus propias características, que si nosotros dejamos el agua en cualquier lugar, sea aquí en un departamento de Guatemala que sea más cálido, y vamos a tocar el agua tiende a regresar a la temperatura que tiene, a menos que lo pongamos en un recipiente para que guarde el calor o para que se enfríe. Pero entonces, eso genera también en el cuerpo. Genera una estabilidad en todo sentido. Puedo beber agua magnetizada, puedo poner mis manos para descargar energía en el agua. Entonces, muchas formas. Y encima de eso, como vimos, hablamos al agua, pedimos intercesión de los buenos espíritus. Entonces, el asunto con el agua, pues, nos debería ir mucho mejor. ¿Qué recomiendas para tener pensamientos positivos y amorosos? Eso es precisamente si entendiéramos esto, entenderíamos nuestro paso por la tierra. Aquí la respuesta es la vigilancia. Si nosotros estamos constantemente vigilando lo que pensamos, lo que sentimos, entonces es más fácil atacar esos pensamientos negativos, atacar esos pensamientos de odio, de rencor. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el humano al no darse cuenta de lo que piensa es ni siquiera intentar cambiarlo. Entonces, si yo me doy cuenta de que esos pensamientos aparecen, hago algo para contrarrestarlos. Entonces, no es que entremos al momento de ser espírita nos convirtamos mágicamente en seres bondadosos, no. Por el contrario, los médiums, en fin, son mucho más acechados por los espíritus que se delectan en el mal y que pueden, por lo tanto, generarse pensamientos de odio, de rencor contra otra persona. Inclusive podría ser otro espírita. Entonces, yo me debo dar cuenta. Pues normalmente me cuesta trabajar con esta persona que es mi hermano, mi papá, mi pareja, en fin. Entonces, si yo me recuerdo de eso, puedo hacer cosas buenas que vengan a beneficiar a esta persona, por mucho que me duela. Y ese es el reto. Aquí hay una información de aporte, que es que el agua es también un buen conductor y transforma energías. Herramientas o procesos que nos pueden ayudar a reconocer nuestros instintos. Creo que aquí tiene mucho que ver la oración. Cuando yo oro estoy desconectándome de todo lo que está alrededor. Y creo que especialmente ahora con esa situación de la pandemia que vivimos, todo esto, pues creo que tiene mucho que ver que nos enfrascamos en este mundo de la tecnología, en donde estamos pendientes de lo que se dice en las noticias o de reuniones ahora virtuales que no nos podemos ver físicamente.
Entonces lo principal es apartarlos, es tener momentos para nosotros mismos. Yo, a las personas que me conocen pues sabrán que yo necesito el tiempo a veces para pensar. O sea, yo ahorita que estoy dando esta conferencia, mi atención totalmente está aquí, así con cada actividad que hago. Entonces necesito tener momentos para pensar. Y esto es algo que yo puedo planificar. O sea, me tengo que acostumbrar a que cuando yo me baño, por ejemplo, que es un momento en donde el agua está fluyendo, pues puedo tener un momento para pensar, para reflexionar sobre mí mismo. Antes de acostarme, por ejemplo, puedo inclusive planificar un sueño. Puedo planificar visitar a Enrique e ir a orar por él. Entonces le pido a Dios que me ayude a que en el sueño pueda hacer obra, lo que no puedo hacer ahora porque las ataduras de mi cuerpo no me permiten. Entonces esa es una herramienta muy buena, pensar que el sueño es una herramienta mucho más elevada que lo que yo puedo lograr con las ataduras del cuerpo, porque para el espíritu dormido el cuerpo pues puede viajar y puede contactarse, ir a aprender. Y por supuesto, en esta línea, lo principal es aprender. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, creo yo, leí el libro de los espíritus nuevamente, porque ya lo había leído o escuchado más bien en la escuela, en Génesis, y todo me parecía maravilloso la primera vez que lo escuché. Cuando lo volví a leer, yo solo no pude parar de leerlo y lo seguí leyendo porque todo me tenía sentido. Lo leí a los 20 años y nuevamente encontraba todo nuevo. Lo leí hoy y todo era nuevo. O sea, todo me hacía sentido y me provocaba reflexionar. Entonces, mientras yo más lleno mi tiempo de pensamientos o de acciones, como el Evangelio en el hogar, por ejemplo, menos cabida le doy a los sentimientos y pensamientos negativos, porque puedo atender los positivos. O sea, si nosotros replicamos lo que sucede en una reunión espírita, durante 1 hora, 2 horas, lo que tarde, estoy concentrado en hacer el bien a los espíritus desencarnados o en un atendimiento fraterno, en fin, estoy muy enfocado en hacer el bien. Pero después de salir de esto, empiezo con mis rutinas y empiezo a hablar y, en fin, de todo. Mientras yo trate de hacer más los momentos de pensar en cómo actuaría, pues mayor es la posibilidad que yo empiece a avanzar. Es importante considerar que cuando nos preguntan qué herramientas son las que yo puedo utilizar para generar buenos pensamientos, para mejorar, remitámonos al libro de los espíritus. Cuando Joaquín de Hipona, o sea, Agustín de Hipona, la cátedra de Conócete a ti mismo. No, antes de irte a dormir, te sientas y haces el examen del día. ¿Qué hiciste de bien? Qué bueno. ¿Qué hiciste de incorporar en tu lista para el otro día minimizarlo? Y así nuestra lista tiene que ir reduciéndose, ¿verdad? Una herramienta, una clave muy importante. Si no hay preguntas, sí, me te escuchaba un rato. Sí, Juanes, solamente quisiera, no sé, tal vez si tiene alguna forma de aclarar, es una inquietud, digamos, que he encontrado con respecto a lo que se hablaba al principio de materia y espíritu. En la pregunta 82 del libro Los Espíritus, la pregunta ¿es exacto decir que los espíritus son inmateriales?
Y la respuesta dice, inmaterial no es la palabra, incorporal sería más exacto. Se trata de una materia quinta esenciada, pero sin analogías para vosotros, y tan etérea que no puede ser captada por los sentidos. Esa palabrita materia quinta esenciada, digamos, nos lleva a que el espíritu realmente es una materia, ¿va? Pero especializada. En la pregunta 257 del Libro de los Espíritus también, el periespíritu dice, el periespíritu es el lazo que une el espíritu con la materia. Podríamos decir que el periespíritu es la quinta esencia de la materia. Ese concepto de materia quinta esenciada o la quinta esencia de la materia, no sé si tendría algo al respecto que nos pudiera ampliar. Lo que sucede es que esa es precisamente la confusión principal que puede ocurrir al utilizar términos terrestres, digamos, para describir lo que no es terrestre. Entonces, esa materia, su quinta esencia, digamos, corresponde a otras formas más etéreas que podemos observar aquí. Entonces, el periespíritu corresponden a otras manifestaciones de algo que nosotros le vamos a llamar materia en su quinta esencia, pero que realmente no es una materia para el lenguaje humano, porque no lo podemos. Una materia tiene que ser de alguna manera ponderable, tiene que ser visible, que quepa en un espacio, en fin, que lo podamos medir, pesar. Pero como no pesa el espíritu o el periespíritu, entonces optamos por una descripción así, muy similar con nuestro lenguaje. Pero en realidad lo que ocurre con esto es que es otra forma de manifestación de la materia más etérea. El periespíritu también lo que ocurre es que va variando, va cambiando. Entonces, en el ejemplo que les había puesto del caballo, no sé si lo recuerdan, el caballo era el periespíritu. Ese periespíritu puede llegar a tal punto en el que se mezcla o se pierde con el espíritu porque ha avanzado tanto este individuo que ya no necesita algo tan grosero como ese caballo, porque ahorita nosotros encarnados en la tierra podemos ver a los desencarnados en los sueños o a través de la evidencia con formas características del humano. Vemos personas que son casi como nosotros, que solamente no podemos tocar. Pero entonces, cuando avanzamos a otros mundos, estos otros mundos lo que permiten es que se vayan quitando esas capas de la cebolla y que poco a poco se vaya haciendo ese perispíritu más y más etéreo, hasta perderse, entrelazarse con el espíritu, y en su forma más perfecta, como lo podríamos describir con palabras de la tierra, en su forma más perfecta el perispíritu deja de existir y solamente es el espíritu el que va por el universo. Entonces, por eso mismo es que el concepto encaja para ambos, para el perispíritu, inclusive para el espíritu, porque son formas bastante más etéreas. Aquí lo referente de las consecuencias de las acciones en anteriores encarnaciones, como se mencionó el suicidio, ¿cómo sería la causal de las enfermedades de la vista y auditiva? Aquí lo que, pues definitivamente, igual que lo del suicidio, solamente son probabilidades, o sea, no es que sea la única forma. Sin embargo, pues sí tenemos ideas de lo que puede causarlo de acuerdo a lo que representa. Por ejemplo, yo hice mucho daño con mis brazos, golpeé a muchas personas en la vida anterior. Cuando regreso al plano espiritual me doy cuenta de lo que hice y yo pido inclusive, pido, Señor, mándenme sin brazos, porque con mis brazos hice mucho daño, que me cueste ahora estar sin ellos. Entonces no tengo brazos porque probablemente en una vida anterior yo hice mucho daño con mis brazos. Entonces vienen muchas preguntas más. ¿En qué estaba metido que no necesitaba estar metido?
¿Qué hice con la información que yo escuché? ¿Qué hice con lo que yo vi? Entonces, probablemente ahora necesito alguna dificultad sensorial, porque lo que yo hice con lo que tuve acceso, con mi vista, con mi oído, no fue tan bueno. Entonces, así con cada dolencia podemos referirlas a causas muy cercanas a la materia actual, como a causas mucho más anteriores. Por ejemplo, si yo tengo problemas ahorita en la piel, puede ser que tenga relación con mis emociones y lo que yo manifiesto en mi encarnación actual, pero puede representar también una tendencia de una causa de vidas anteriores. Entonces, tengo problemas respiratorios, puede ser una causa, como vivimos esto, el suicidio, por asfixia, en fin, pero también puede representar, por ejemplo, que yo traté mal a una persona que tenía problemas pulmonares y que no le tuve la paciencia para ayudarlo, en fin, o yo tuve en mis manos cómo ayudar a alguien y no lo hice. Un aporte a la presentación es que se define que la lengua actúa a la quinta esencia como extracto más depurado o concentrado de algo, o cualidad más pura de una cosa. Es regresar a la esencia. Muy bien. Aquí es bien importante, ¿verdad?, que nosotros como estudiantes espíritas debemos ser bien objetivos. Es importante que no le atribuyamos todo a lo espiritual, a unas vidas anteriores, porque recuérdense ustedes que el cuerpo humano, así como un vehículo, así como el caballo que pusieron ahí, tiene una vida útil, pero si ese caballo lo recorren, se va volviendo viejo, ya no escucha bien, se cansa, ya no recorre bien los caminos, empieza a ser deficiente ese caballo, ¿verdad? Y entonces nuestro cuerpo es igual. Yo, conforme los años que voy teniendo, mis órganos van sufriendo desgaste. Es automático, es normal, es natural. Y peor aún, si no me cuido, si no como bien, no duermo bien, no tengo buenos pensamientos, entonces mi cuerpo, mi espíritu, pues, se va a enfermar y lo va a transmitir al perispíritu, y el perispíritu, pero es originado a veces por un descontrol nuestro, ¿verdad? Nosotros mismos nos ocasionamos. ¿Ah? Precisamente eso es lo que hacía referencia en la presentación de las conductas actuales, digamos que además del deterioro natural de la materia, pues también puedo yo caer en eso, en hacerme daño a mi cuerpo con cosas del cotidiano, o sea, con comer mal, en fin, cosas como, sí, de plano, está mal de tal enfermedad, pero yo para conseguir eso, o sea, sigue siendo también una situación bastante decisiva en las actitudes, mis conductas, porque si yo me cuido, si yo mantengo una buena alimentación, si yo no me pongo en peligro, en fin, pues probablemente mi materia vaya a tardar bastante más tiempo o el tiempo que necesite, ¿verdad?, en mejores condiciones. Entonces, por eso también es importante mantener conductas que sean de cuidado personal. Exacto. Cuando alguien más quisiera participar, participación, Juan Luis, podemos concluir nuestra actividad del día de hoy. Nuevamente le agradecemos su participación, su aporte, su tiempo, sus conocimientos, que hemos aprendido mucho esta noche. Así que le dejo el tiempo para su despedida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias también a Valo por incluirme en esta iniciativa, y espero que nos haya servido un poquito a todos para reflexionar qué estamos haciendo y que nos anime a seguir adelante. Tengan feliz noche, que descansen. Gracias, Juan Luis. Bueno, entonces no nos queda más que agradecerles a todos e invitarlos para
finales del mes de marzo, que vamos a tener, finales de agosto, nuestra próxima conferencia, que es mensual. El tema va a ser Evangelio en el Hogar, y la conferencia va a ser dictada por Roberto Berciani de Brasil. Interesante, que los esperamos y siempre estén atentos a nuestra información.